Gente, muchísima atención porque con pruebas, con argumentos, como siempre, nuevamente queda en ridículo como una payasa y como una mentirosa la senadora de los sótanos del infierno del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Pero no solo ella, también Vicky Dávila, políticos de extrema derecha y esos disque periodistas de siempre. ¿Por qué? Porque escuchen bien esto, intentaron vincular de alguna manera, hacer una conexión entre el presidente Gustavo Petro, un poderoso narcotraficante del Ecuador, y también el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ese atentado del que uno ya no sabe pues ni qué pensar. Pero bueno, continuemos, vamos a entrar en contexto, pero antes yo veré si están en YouTube, si están en Facebook, síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como @Colombia en todo, en YouTube suscríbanse, comenten, gracias por el like y por difundir este video, de verdad, muchísimas gracias. Igualmente, acá están mis redes sociales personales por si quieren hacer llegar denuncias o cualquier tipo de información. Vamos al grano. Hace algunas semanas, en medio de la posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pues empezó a surgir una narrativa de parte de la extrema derecha, en la que decían que Petro estuvo reunido con un poderoso narcotraficante conocido como alias Fito en el Ecuador y en una ciudad que se llama Manta, que hay que decirlo es donde opera Fito y que evidentemente es como la base de operaciones, valga la redundancia, de este poderoso narcotraficante o señalado narcotraficante. Y empezaron a decir, a crear ese manto precisamente de duda. Ya lo vendieron y todo el mundo empezó a copiar y empezaron a venderlo personajes como María Fernanda Cabal y es que periodistas de medios tradicionales, de medios de la oligarquía, de que Petro se reunió con este señor Fito y que además ahí se pudo haber gestionado o se cuadró también el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Es que es increíble hasta dónde llegan. Por suerte, ya se encontró, la revista Raya hizo una investigación muy importante y se encontró de dónde nació esta hipótesis, esta teoría, mejor dicho, que fue vendida como un hecho, como una realidad, pero que no tiene pruebas, que no es verdad, es una falsedad. Nuevamente, estamos de verdad mamados de tantas mentiras de los medios de comunicación tradicionales y por supuesto de estos congresistas que están jugándosela toda por las elecciones de 2026 con mentiras. Escuchemos lo que decía Cabal hace algunos días. Colombia no se puede dejar distraer. Estos disparates e idioteces permanentes solo sirven para ocultar los escándalos de corrupción, la inoperancia del peor gobierno de la historia. 15 días de cortinas de humo para tapar la visita de Petro en Manta, Ecuador y el caso de alias Fito. Trajeron grabaciones de Leiva para inventarse un golpe de Estado. Intentaron dañar las relaciones con Estados Unidos, inventaron un supuesto atentado contra el avión presidencial y ahora dicen que no creen que el proceso electoral de 2026 sea transparente. Y también el pastor Saade o el pastor alemán, como le digo yo, dice que Petro se debe quedar 20 años. Petro se va o Colombia lo saca. Petro no es el pueblo colombiano. Petro no va a poner más en riesgo la democracia colombiana que tanto nos ha costado. Bueno, claro, Cabal continúa y en los últimos días también ha intensificado esa narrativa. Ella no quiere dejar morir esta falsa noticia de que Petro se reunió, o más bien, qué estaba haciendo Petro en Manta después de la posesión de Daniel Noboa. Ya vamos a conocer más información sobre el tema porque incluso altos funcionarios del Ecuador se han pronunciado sobre el tema. Por acá también escribió el 7 de julio de este año, escribió lo siguiente. Petro debe explicar en detalle su viaje a Manta, Ecuador. ¿Qué hizo durante tantas horas en lo que expresa Fernando Valda en la cuna de los sicarios en Ecuador, donde se refugian y operan las bandas de narcoterroristas? Por acá también escribió el pasado 30 de junio. Petro, levante la reserva de su agenda privada y respóndale al país. ¿Por qué viajó a Manta, Ecuador el 24 de mayo de 2025? Bueno, ella no sabe, o al parecer no se dio cuenta que Petro estuvo en la posesión de Daniel Noboa en el vecino país. ¿De quién es en esa fecha? ¿De quién es la casa en la que se quedó ese día? ¿Con quién se reunió en esas horas? ¿Hay relación de su viaje con alias Fito, narco perdido en extradición por Estados Unidos? Pues bueno, vamos a conocer ahora sí la investigación de la revista Raya, que vean, está buenísima. Yo tengo seleccionados algunos fragmentos para ustedes que me parecieron muy interesantes y que dejan ver cómo pues, toda esta mentira, cómo se desbarata y cómo han querido venderle al país, pues que el presidente estuvo reunido con este narcotraficante y que además ahí, en esa reunión, se gestó el atentado contra Miguel Uribe, que hoy en día parece más una mentira que cualquier otra cosa. Pero bueno, opiniones personales. La manta de desinformación con la que le indilgaron un atentado al presidente
presidente Petro. Hágame el favor. Dice por acá. Medios, periodistas, opinadores e influenciadores difundieron una noticia sin pruebas que nació en Ecuador. La versión buscaba vincular al presidente Gustavo Petro con la autoría intelectual del atentado contra Miguel Uribe Turbay, tras una supuesta reunión con alias Fito. Esta estrategia de desinformación buscaba opacar la discusión sobre el verdadero escándalo, los audios que revelaban un plan para sacar al presidente del poder en Colombia. Los famosos audios de Álvaro Leiva. Dice acá por la redacción de la revista Raya. Raya rastreó el origen de las publicaciones sobre una supuesta reunión entre el presidente Petro y alias Fito, el narcotraficante más buscado de Ecuador, y encontró que la versión, mucha atención a esto, de dónde nace todo esto, dónde se origina, fue construida por un usuario ecuatoriano de la red social X que se autodomina La Data. Se trata de una cuenta creada en el 2024 con poco más de 7.400 seguidores, sin página web ni trayectoria verificada, cuya actividad se limita a las plataformas digitales. Detrás de La Data está Mauricio Solá Vera, quien en sus perfiles se presenta como politólogo, periodista y consultor político ecuatoriano. Afirma haber estudiado ciencias políticas en la Universidad Central del Ecuador y asegura que ha combinado su trabajo en comunicación y análisis político con actividades de consultoría y estrategia electoral. También se identifica como director de opinión y principal responsable de La Data. Esta es la cuenta, La Data, y ahí detrás pues hay un periodista que ha venido, según él, haciendo este trabajo de investigación y bla, bla, bla. Se origina de una cuenta en la red social X, El Rumor. Y bueno, acá está como la publicación y continuamos leyendo. El 25 de junio, el mismo día en que la Fuerza Pública de Ecuador capturó a Fito, La Data publicó que, es decir, la cuenta X, según información de contrainteligencia, el presidente Petro había tenido un encuentro con el narcotraficante en Manta. Sin embargo, mucha atención a esto, desde la misma publicación aclararon que la información estaba en proceso de verificación, una advertencia que se ignoró a medida que la versión comenzó a circular como si se tratara de un hecho comprobado. Entonces esta cuenta pues lanza esta publicación de que posiblemente el presidente Gustavo Petro se reunió con este narcotraficante en Manta, Ecuador, pero aún así en esa misma publicación aseguran que está en proceso de verificación. ¿Qué hicieron los medios colombianos? ¿Qué hizo la oposición? ¿Qué hizo Cabal? ¿Qué hizo Vicky Ávila y toda esta gente? Pues dar por hecho que el presidente Petro se ha reunido con este criminal. O sea, lo dieron como una realidad, como que sucedió, cuando precisamente la misma publicación decía que estaba en proceso de verificación. Continuemos. La Data nunca presentó pruebas, las autoridades ecuatorianas tampoco han confirmado esta información y a pesar de ello el comentario empezó a presentarse como hecho verídico y se propagó rápidamente por medios tradicionales de Colombia, políticos en campaña y congresistas. Terminó consolidándose como una versión instalada en la opinión pública. La gravedad de la acusación es evidente y no basta con una fuente anónima para hacer tremenda acusación. Sugiere que el presidente de Colombia se habría reunido en secreto con uno de los jefes del narcotráfico más poderosos de la región y que incluso habría pactado el atentado contra el precandidato Miguel Uribe. Hasta el momento no existe ninguna evidencia que sustente esa versión. Este caso es clave para entender cómo se construyen campañas de desinformación. Es un hecho destacable. En un hecho destacable, diversos medios de comunicación, periodistas, opinadores y cuentas asociadas al uribismo contribuyeron a amplificar una noticia sin verificar, como es ya pues seguidilla en estos medios tradicionales y en el uribismo. Originada en una publicación menor de la red social X en Ecuador, la información que carecía de evidencia fue escalada hasta posicionarse como un tema central de la agenda pública. Este fenómeno permitió que una versión no comprobada terminara asociando al presidente Petro con la planeación de un crimen, a partir de la hipótesis de una supuesta reunión con alias Fito, mientras el país comenzaba a conocer los audios que revelaban un intento golpista liderado por el ex canciller Álvaro Leiva. 2 días después de la captura del capo, porque capturaron a Fito, el 27 de junio, el ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, entregó declaraciones prudentes y evitó hacer afirmaciones concluyentes en medios locales. Escribió, o bueno, más bien señaló lo siguiente: se limitó a decir que el presidente Gustavo Petro estuvo 2 días en Manta, que se alojó en una casa de lujo, que no salió del lugar y que no se sabe con quién se reunió. Antes de que se conociera la carta atribuida a Fito, Reinberg ya había sido consultado sobre la visita de Petro en una entrevista con el canal
estatal de Ecuador, donde afirmó que el mandatario colombiano permaneció todo el tiempo dentro de una casa durante su estadía. Consultado sobre los rumores, el ministro fue enfático en que no podía confirmarlo. Abro comillas de lo que dijo. Se ha dicho que Fito ha ido y que ciertos actores políticos han ido, pero no puedo asegurar que fuera así. O que fue así, imagínense. O sea, el mismo ministro no tiene pruebas, tampoco señaló al presidente Gustavo Petro, pero acá sí, acá los políticos que hacen campaña, pues evidentemente aprovecharon esto y aprovecharon también el atentado de Miguel Uribe, como lo han venido haciendo con bajeza, para hacer campaña, para seguir subiendo en las encuestas, para seguir sumando puntos. Dadas las condiciones de orden público en Ecuador, es razonable suponer que Petro contó con custodia de las fuerzas militares ecuatorianas durante su estancia, lo cual fue confirmado por el propio Petro el 30 de junio en su cuenta de X, afirmando que, como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente y día y noche por la fuerza pública del país hermano. El propio presidente Gustavo Petro se refirió a lo que hizo durante su paso por Manta en un trino publicado el 2 de julio, en el que escribió, mucha atención, acá está el trino: en Manta, en un pequeño lugar muy alto, mirando el mar, que es hermoso, allí escribí ese domingo 25 unas 30 páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática. Terminé una parte en donde estudio la tesis del filósofo japonés Koei Saito sobre el metabolismo en la lógica del capital de Marx. Me queda poco tiempo para escribir y aproveché ese domingo, que me gustó mucho. Si lo publican, puedo adelantarles algún capítulo. Y esto es contestándole a el colombiano, que evidentemente pues, realizó la siguiente publicación, la siguiente noticia: el lujoso condominio, la carta de alias Fito y el silencio sobre la agenda privada de Petro en Manta. Nadie explica por qué viajó a esa ciudad, aunque el gobierno niega un encuentro con el narco. Parce, o sea, el colombiano también, ahí ya los medios intentando vender esa idea de que Petro, pues quién sabe qué estaba haciendo en Manta, quién sabe con quién estaba reunido. Ay, por favor, como si alguna vez les hubiera importado eso con anteriores presidentes, pero como es Petro. Pero bueno, ahí respondió el jefe de Estado. A partir de estas declaraciones, las especulaciones tomaron fuerza en Colombia, especialmente con la publicación de la columna de Mauricio Vargas el 29 de junio en El Tiempo, uno de los diarios más tradicionales del país. Vargas consolidó la versión y la posicionó en la agenda mediática nacional, amplificando aún más un comentario que hasta ese momento no había sido verificado por ninguna autoridad competente. El análisis del contenido de la columna de Mauricio Vargas permite identificar la aplicación de técnicas propias del efecto de verdad ilusoria o de la llamada propaganda semilla. Estos mecanismos consisten en introducir una idea en la conversación pública bajo el supuesto de que las personas tienden a recordar la información expuesta rápidamente, incluso si no confirman su veracidad o si posteriormente la fuente resulta ser cuestionable. Este tipo de estrategias, suelen ser acompañadas por dinámicas coordinadas de desinformación en las que intervienen diferentes actores, medios de comunicación, periodistas, influenciadores y redes de difusión digital. El caso de la supuesta reunión entre Petro y alias Fito muestra cómo estos patrones se desplegaron de manera estructurada y acelerada, facilitando la instalación de una narrativa sin pruebas en la opinión pública. El 1 de julio, en la mañana, el colombiano publicó que la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, Angie Rodríguez, había confirmado que el presidente Petro haría un pronunciamiento sobre el tema. Es decir, el colombiano dijo que Petro se iba a pronunciar sobre su estadía en Manta y lo que estaban diciendo sobre esa supuesta reunión con el narcotraficante Fito. Sin embargo, vean lo que dice acá, sin embargo, la propia funcionaria desmintió esta información y firmó un comunicado oficial aclarando que la afirmación era falsa, es decir, que el colombiano mintió otra vez. Rodríguez hizo un llamado a la responsabilidad periodística y exhortó tanto a los medios de comunicación como a los usuarios de redes sociales a verificar la veracidad de la información antes de publicarla. Muchas mentiras, muchas mentiras. Continuemos. La cadena de desinformación ya estaba instalada igual. Lo que comenzó con una publicación sin verificar de una cuenta pequeña en redes sociales se transformó en un tema nacional que puso a circular como hipótesis una de las acusaciones más graves contra un presidente en ejercicio, la de haberse reunido con un narcotraficante para negociar el rumbo de la paz y eventualmente para pactar un atentado político. Eso fue lo que se vendió y eso es lo que muchas personas empezaron a creer y fue como influenciadores y periodistas y por supuesto políticos de derecha empezaron a venderle al país que Petro se reunió con un narco para negociar la paz y también para planear el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Ay, por favor. Y aún más con todo lo que hemos visto de lo de Miguel Uribe Turbay, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre eso?
De una vez ahí los leo en la caja de comentarios, compañeros. La expansión de esta versión sin pruebas coincidió con la publicación de los audios que revelaban un plan para tumbar al presidente Petro, mientras el país comenzaba a conocer la conspiración que implicaba a Álvaro Leiva, a políticos de derecha y al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart. La atención pública se desvió hacia la supuesta reunión en Manta. La narrativa sin evidencias creció con tal velocidad que terminó compitiendo y en muchos casos opacando la discusión sobre el verdadero escándalo que era el complot para sacar a Petro del poder. La columna que consolidó la noticia falsa. El pasado 29 de junio, Mauricio Vargas, columnista del diario El Tiempo, ex embajador de Colombia en Francia durante el gobierno de Iván Duque y experto en manejo de crisis, publicó un texto titulado Manta de dudas. En este escrito, Vargas inició diciendo que, para saber quién es el autor intelectual de un homicidio, es decir, refiriéndose al de Miguel Uribe, hay que jalar la pita, y luego hace una reconstrucción de los capturados hasta el momento por el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tratando de culpar a Petro. Después menciona a alias Fito, al narcotraficante más buscado de Ecuador, y asegura que un periodista ecuatoriano le comentó lo siguiente. Según informes de inteligencia, el presidente Petro aparece ubicado en esas horas en una mansión propiedad de un familiar de Fito. Todo indica que, conocedor de la influencia de los choneros sobre las disidencias de las FARC que lidera alias Mordisco, Petro fue a pedirles que los convencieran de volver a la mesa de negociaciones de la paz total. Vargas sostiene que 2 semanas antes del atentado a Miguel Uribe Turbay, el presidente Petro estuvo en la ciudad de Manta, donde, según dice, no se mueve una hoja sin que Fito lo autorice. El columnista concluye su texto de las siguientes afirmaciones. Escuchen esto. Petro debe saber que juntarse con asesinos mientras ataca a los opositores es una mezcla explosiva. Sería bueno que, para despejar inquietantes dudas, el presidente revelara qué demonios fue a hacer a Manta. No vaya sea que tengamos que esperar a la extradición de Fito y a lo que cuente este capo desde una cárcel en Estados Unidos. La columna no solo lanzó hipótesis sin pruebas, sino que empleó una estructura narrativa que sugiere la culpabilidad por insinuación en lugar de ofrecer evidencias verificables. Vargas utilizó preguntas retóricas que instalan en el lector una presunción de culpabilidad. Este recurso, cuando se repite en varios medios de comunicación y en redes sociales, construye un relato que puede desplazar los hechos comprobados y fomentar teorías no sustentadas o conspirativas. La columna de Vargas desató toda clase de comentarios. La experiodista y ahora precandidata presidencial Vicky Dávila dijo en entrevista con Caracol Radio que las revelaciones que hizo el País de España sobre el plan del ex canciller Álvaro Leiva para dar un golpe de estado al presidente Petro eran una cortina de humo para desviar la atención del viaje de Petro a Manta, donde estuvo 2 días tras asistir a la posesión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Es importante señalar que la columna de Vargas se publicó el mismo día que el País expuso los audios de Leiva en los que se le escucha hablar sobre un plan para dar un golpe de estado. Y ahí está la señora Vicky Dávila diciendo que ¿por qué será que estamos en esta manta de humo? Preguntas pendientes que deben tener respuesta inmediata de Petro. Petro, Manta, Fito, el costeño, Ecuador, Miguel Uribe, el costeño supuestamente es el que lideró el atentado contra Miguel Uribe. Y bueno, mire, ahí con esas 5 palabritas, 5 o 6 palabritas, pues ya están involucrando al presidente Gustavo Petro, la misma Vicky Dávila, con el atentado a Miguel Uribe. Es que son unos descarados, de verdad se dan garra. El colombiano hizo lo mismo, tituló ¿qué hizo Petro 2 días en Manta, Ecuador? María Andrea Nieto, bla, 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 se reunió. ¿Dúo o no? Porque se quedó en Manta haciendo qué, con quién se reunió, sabía del atentado que le iba a hacer el precandidato Miguel Uribe 15 días después. Petro tiene que responder, o sea, una cochinada, una insinuación por parte de esta gente y de tratar de venderle esto a los colombianos de que el presidente pues básicamente está involucrado. O sea, eso es lo que quieren dar a conocer o lo que quieren meterle a la opinión pública, de que el presidente Gustavo Petro básicamente pues fue el que dio la orden del atentado a Miguel Uribe, hay que decirlo así. Eso es lo que quieren venderle y mucha gente cae, y mucha gente cree y mucha gente empieza a hablar en las tiendas, cuando van a almorzar en los restaurantes, etcétera, etcétera, en cualquier lugar, en los buses, de que el presidente Petro pudo haber sido el culpable de lo que le sucedió a Miguel Uribe, que quién sabe si le sucedió. Pero bueno, esto es lo que quieren venderle. Es que se dan garra, vea, se pasan, la silla vacía hizo lo mismo, varios medios internacionales internacionales no, NTN 24, que hace parte de RCN, pues hizo lo mismo. En fin, ya vamos terminando acá. El 3 de julio, Caracol Radio mostró fragmentos de una entrevista que la periodista Diana Saray realizó a Verónica Zarauz, viuda del ex candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023. El video, subido al canal de YouTube de la emisora, fue titulado Lo que había detrás de la visita de Gustavo Petro a Manta y la conexión con el narcofito. Sin embargo, en los fragmentos emitidos, Zarauz no menciona ninguna conexión directa entre la estadía del presidente colombiano en Manta y alias Fito. La viuda solo afirmó que Manta es una ciudad controlada por el crimen organizado.
Al cierre del video, Diana Saray aseguró que tras la entrevista quedó claro que no hay manera de que un presidente llegue a Manta sin que los grupos delincuenciales lo sepan o lo permitan. Saray mencionó que había indicios de que Petro y Fito coincidieron en la ciudad durante el mismo periodo, pero enfatizó que nadie ha afirmado que se reunieron. Sin embargo, con lo que dijo antes, pues ya ahí quedó esa idea, vendió esa idea y es con lo que se queda la gente. Hasta ahora no existe ninguna evidencia que soporte la acusación de la supuesta reunión entre el presidente de Colombia y uno de los narcotraficantes más buscados de Ecuador. Lo que sí es comprobable es que la noticia falsa salió de una publicación en redes sociales hecha por un usuario ecuatoriano que se presenta como medio de comunicación, pero que no tiene página web ni trayectoria verificada. A pesar de esto, la información fue replicada, amplificada y deformada hasta llegar a plantear que Petro habría pactado con alias Fito el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Por supuesto, el presidente Gustavo Petro se pronunció. Vamos a leer acá los trinos, porque es importante también, pues, ver qué fue lo que dijo el jefe de Estado sobre este tema. Esta especulación en prensa ecuatoriana es otra leivada más, pero hecha por otros. Hoy me reuní con el presidente del Ecuador y tratamos sobre la coordinación de fuerzas públicas para perseguir el delito en Putumayo y Sucumbíos. No tengo ni idea de quién es el tal Fito. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy ciudadano permanente, día y noche. Siempre soy cuidado, permanentemente, día y noche por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha. Nada, ahí los dejo. Por favor, dejen su opinión en la caja de comentarios. Para nosotros es muy, muy importante que ustedes participen, que se suscriban. Y pues de verdad yo quería mostrarles esta investigación de la revista Raya, que deja ver de dónde nació ese rumor que luego fue vendido como una verdad, como un hecho en Colombia y que fue aprovechado por los mismos de siempre, por esos disque periodistas de los medios tradicionales y por supuesto por quienes están en campaña hoy y que están haciendo campaña con el atentado de Miguel Uribe, o no atentado, o dejen su opinión. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos en un próximo video.